sublime gracia del Señor. Les invito a que busquen en sus Biblias el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7. Ya estamos en el capítulo 7. Recuerden que es una serie expositiva del Sermón del Monte. Expositivo quiere decir capítulo por capítulo, versículo por versículo, teniendo en cuenta el contexto del mensaje del Señor. Mateo capítulo 7, por favor, allí en sus Biblias. Vamos a leer los versículos 1 al 6. ¿Listo? Cuando lo tengan pueden decir amén. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, enséñanos, Señor, a través de tu palabra lo que quieres que aprendamos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a comprender las verdades bíblicas que se encuentran en este pasaje de la Escritura y aplicarlas a nuestros corazones y a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos hable hoy, Dios mío, a todos y cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor. Haznos humildes para aceptar la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes, amado Rey, porque necesitamos, Padre Celestial, honrarte. Necesitamos, Señor, vivir vidas realmente significativas, amado Señor. Ayúdame, Dios mío, a presentar el mensaje de la forma más correcta posible, a ser fiel a la palabra, a ser solamente un instrumento, Señor, del Evangelio. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Parece sorpresivo, llegamos al versículo 6, ya hemos visto los primeros 5 versículos del capítulo 7, y en los primeros 5 versículos se nos dice que no debemos juzgar para no ser juzgados. Y hablábamos que el Señor nos está enseñando a no ser hipócritas a la hora de juzgar, o sea, un juicio condenatorio, criticar por criticar, solamente porque nos produce placer, extender la mano y señalar, nos hace sentir que tenemos autoridad moral, aunque no la tengamos. Es lo que está diciendo Jesús. Porque si tú estás cometiendo un pecado, señalas al que está haciendo lo mismo que tú. Primero corrige tu vida para que tengas la autoridad y la capacidad de ayudar a tu hermano a encaminarse, a obedecer, a vivir en santidad. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en los primeros 5 versículos. Caso contrario, hipocresía. Cuando una persona predica, cuando una persona, por ejemplo, se para en un lugar, en un púlpito, en un altar, y comienza a enseñarle a los demás cómo tener una familia cristiana, pero su familia es un desastre. Eso lo convierte en un hipócrita. Tú no puedes enseñar si tú primero no vives, si no estás a cuenta con Dios en esa área o en ese pecado. Saca primero la viga que está en tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano. ¿Cuál es el propósito de esto? A ayudar a mi hermano. A ayudar a mi hermano. ¿A qué? A retirar la paja que hay en el ojo de él. Porque los pecados de los demás siempre nos parecen más grandes que los nuestros. El Señor está diciendo: no, es más grande tu pecado. Es tan grande que no te impide ver bien. Te impide ver bien, perdón. No te permite ver las cosas como son.
y el pecado de tu hermano que es pequeño tú lo magnificas. Esta es la enseñanza del Señor. Juicio con misericordia. ¿Prohíbe el juicio? ¿Prohíbe el discernimiento? No. Lo promueve, pero siempre y cuando sea en un contexto de misericordia, de amor y de querer que mi hermano viva en santidad delante de Dios. Primero, dando yo el ejemplo. Y llegamos al versículo 6 y pareciera que el Señor cambió de tema, ¿no? No den los santos a los perros ni le echéis vuestras pelas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y parece incongruente, ¿no? Parece que no tiene que ver lo uno con lo otro. Parece una contradicción. Por un lado nos dice, juzga con misericordia. Y por otro lado dice, no den los santos a los perros. Y uno dice, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Bueno, Albert Martin dijo, abro comillas, este es uno de los textos que un pastor nunca elegiría para predicar un domingo en la mañana si no fuese por la predicación expositiva. Cierro comillas. ¿Por qué estoy predicando yo esto? Porque está ahí. No lo puedo ignorar. Yo no puedo brincar del versículo 5 al 7. Dije, no, bueno, pues esto no nos interesa. No. Toca predicarlo porque está allí. Esa es una de las ventajas de la predicación expositiva. Nos obliga a tocar textos de la Escritura que libremente no lo haríamos. Es un texto que muy difícilmente es predicado. Pero como la mayoría de predicadores usan la predicación temática, entonces no lo escogen. Hoy hablan de la segunda venida de Cristo, la semana que viene hablan del Espíritu Santo, dentro de 15 días hablan de la creación, dentro de un mes hablan de Abraham, dentro de 5 semanas hablan de David, mató a Goliat. La predicación expositiva me obliga a mí a tocar cada versículo del texto. Aprende no más con la predicación expositiva. Ahora bien, algo que caracterizó a Jesús es que él no huía de sus responsabilidades, aunque fuesen difíciles. Jesús llamaba al pan pan y al vino vino, sin importar qué consecuencias vinieran sobre él. Miren lo que dice Lucas 13:32. Lucas 13:32 dice, Jesús hablando del rey, ¿no? No se estaba metiendo con nadie. Bueno, el reino del tetrarca no era precisamente un rey. Era parecido a un rey, era el gobernante de la provincia de Galilea. Era un casi rey. Jesús hablando del casi rey. Vayan y díganle a esa zorra. Vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana estaré expulsando demonios y curando enfermos. Y que el tercer día ya habré terminado. Ahora nos vendieron un Jesús afeminado, lindo, puro amor. Ahora Jesús le está diciendo, vayan, dígale a esa zorra. Está hablando de, entre comillas, el rey. Llamaba las cosas por su nombre. Hoy en día, en la época donde todo el mundo se ofende por todo, es políticamente incorrecto decir la verdad. Pero la verdad sigue siendo la verdad, punto. Así la gente no la quiera recibir. El sol sigue emitiendo luz. Así todo el planeta Tierra, toda la humanidad se quedará ciega. Y el problema no es del sol, el problema es de la ceguera de las personas. La verdad sigue siendo la verdad, aunque las personas no la acepten, aunque estén ciegos a esa verdad. Pero lo que el Señor nos está enseñando acá en este texto, los versículos 1 al 6, no son temas separados o divorciados, nos está enseñando un principio. No a todas las personas se les puede tratar de la misma manera. No a todo el mundo se le puede tratar igual. A unos hay que extenderles misericordia, procurando su bienestar espiritual a través de la crítica constructiva. A otros hay que juzgarlos a tal punto que hay que cerrarles la puerta. No a todo el mundo se le debe
puede tratar de la misma manera o de manera indiscriminada. Y acá lo que el Señor nos está afirmando es que hay personas que son nuestros hermanos en la fe y hay otros que para Él entran en la categoría de perros y cerdos. Son seres humanos, pero no actúan como tales, actúan como animales. Siguen tanto su naturaleza caída que terminan pareciéndose a los animales irracionales. Él los llama perros y cerdos. Entonces, no está hablando de dos temas diferentes. Hay un equilibrio en el texto. Hay un equilibrio. Hay un principio. Todo el mundo no es igual, a todos no se les puede tratar por igual, a unos se les trata con misericordia, con amor, procurando su bien y crecimiento espiritual, así yo tenga que llamarle la atención y criticarlos constructivamente. A otros ya han llegado a un punto tal de rebeldía contra Dios que es mejor no decirles nada. Que el peor juicio que puede recaer sobre ellos es el silencio. Cerrarle la puerta. Y está hablando el Dios de la misericordia. No es un invento del hermano Boris. Por otra parte, hay que evitar los extremos. El extremo de estar señalando a todo el mundo condenatoriamente hablando y el otro extremo de fingir que no está pasando nada. Hay personas que fingen tanto que no pasa nada que han tenido que amputarles un miembro del cuerpo por fingir que no está pasando nada. Empieza una herida, no sana la herida. La persona hace caso omiso a las recomendaciones, tienes que bajar el consumo de azúcar, tienes el azúcar muy alta, la persona se corta, se golpea, hay un hematoma, después se convierte en una herida, empieza a supurar y la persona dice, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Cuando se da cuenta, hay que amputar el miembro. Pero no podemos llegar a ese extremo de no pasa nada. ¿Cómo está tu matrimonio? Bien, no pasa nada. Pero te hablas con tu esposo, ¿cómo que no pasa nada? No tienes relación alguna con tu esposa. Llevar mercado a la casa y que ella cocine, no pasa nada, no. Hay que tratar el problema, no podemos ignorar los problemas. Pero tampoco podemos estar en el extremo de todo el tiempo estar señales, critique, como si Dios nos hubiera a nosotros nombrado los jueces supremos de la conducta humana. Los extremos son malos, debe haber un equilibrio. Los santos, los hijos de Dios no son jueces, pero tampoco son tontos. Dios no nos ha nombrado jueces, pero tampoco nos hizo tontos. El mundo cree que el cristiano es tonto. El cristiano tiene que todo el tiempo agachar la cabeza, quedarse callado, como dice el Chavo el Ocho, meterse el rabo entre las piernas. ¡Ahí va el perro herido! No. Los santos no son jueces, no son fariseos, no son hipócritas, pero tampoco son tontos, descerebrados, necios que no pueden discernir y razonar. Debe haber un equilibrio. Entonces, si yo primero quito la paja de mi ojo, corrijo mi vida, puedo ver con claridad quito la viga de mi ojo, ahora puedo ver con claridad para quitar la paja del ojo de mi hermano. Ahora yo puedo enseñarle, ahora tengo autoridad moral, ahora tengo testimonio para poder guiar a mi hermano, no condenarlo, ¿no? Guiarlo, restaurar su vida, acompañarlo, procurar su bien. Y si él es un verdadero hijo de Dios, va a agradecer la corrección. Si es un verdadero hijo de Dios. Ahora, si no lo es, pues me voy a ganar, es un enemigo. Es lo que dice Proverbios 9:8. Mira lo que dice Proverbios 9:8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Volvemos al mismo principio. No todos pueden ser tratados de igual manera. Yo no puedo tratar igual a un cristiano, a un creyente, y tratar de la misma manera que trato a mi hermano en la fe, a un perro o un cerdo. No es correcto.
No es correcto. Leamos el Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y nos damos cuenta de que Jesús nunca trató a dos personas igual. Nunca. Hubo tratos diferentes de Jesús con las personas. A la mujer que tenía el flujo de sangre la sanó, dejándose tocar por ella. Tocó el borde de su manto, fue sana. Al ciego le escupió en los ojos. Con su saliva hizo barro, le puso en los ojos y él fue sano. Él no le dijo, tócame. A otro ni lo tocó, al leproso. ¿Qué quieres que te haga? Que sea limpio. Quiero ser limpio. Trató diferente, de manera diferente a las personas. A uno los trató con misericordia, a otros los trató con rudeza también, sobre todo a los fariseos. El título de la predicación de hoy, después de esta corta introducción, perlas a los cerdos, perlas a los cerdos. Y vamos a ver dos puntos. El primero, los perros y los cerdos. ¿Qué son? ¿Qué son los perros y qué son los cerdos? El segundo punto, el mandato de Jesús. Y en tercer lugar, algunas aplicaciones para nuestras vidas. Entonces vamos a comenzar por el primer punto. Los perros y los cerdos. ¿Quiénes son los perros? El Señor dice, no deis lo santo a los perros. Pero el primer punto es saber quiénes son los perros. En el contexto de Jesús, los perros para nosotros son las mascotas. Y los callejeros, pues hay gente que dice ser animalistas. Y si un carro mata a un perro de la calle, quieren asesinar al conductor. Una madre aborta a un niño y le dan un premio. El mundo está loco. Pero los perros de los que está hablando Jesús no son nuestros perritos de hoy. Jesús está hablando no de los animales domésticos, las mascotas, sino los perros callejeros de la época que eran vagabundos, grandes y salvajes. Eran animales salvajes, eran animales abominables. Permanecían en los basureros, comiendo desperdicios, tirados en la calle. ¿Qué perro es así hoy? Bueno, uno que otro perro callejero que le gusta convivir con los desperdicios. ¿Y cómo huelen esos perros? Feo. Acá le decimos mortecino. Llegan oliendo a mortecino, a un animal en descomposición. Son desagradables esos perros. Esos animales eran considerados inmundos por la ley mosaica. Es lo que dice Proverbios 26, versículos 11 y 12. Proverbios 26, 11 y 12. Proverbios 26, 11 y 12. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Hay personas que piensan que se las saben todas. Y el Señor dice a través de el proverbista, hay más esperanza del necio, del descerebrado, del tonto, que de aquel que cree que se las sabe todas. Sabio en su propia opinión, que no es enseñable, que todo el tiempo es, yo sé más que usted, yo sé más que tú, yo sé más que tú. Es que yo tengo 50 años, tengo 60 años, y nadie les puede decir nada. La Biblia dice, hay más esperanza del tonto. Y está diciendo que este tipo de personas son como el perro que vuelve al vómito. Repiten su necedad, cometen los mismos errores una y otra vez. La referencia es el perro. La figura que utiliza Jesús allí es el perro. ¿Cómo es el perro? El perro vomita y va a hacer como el vómito. Cochino, ¿sí o no? Pero eso hacen. El Señor dice, aquel que no recibe instrucción, aquel que no es enseñable, es como el perro que vomita y va a hacer como el vómito. Vuelve y comete los mismos errores siempre. Apocalipsis 22:15, hablando en forma figurada. Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Quiénes son los perros allí? Vuelve a lo mismo, aquellas personas que rechazan la verdad, que no son enseñables. ¿Dónde van a estar? Fuera del reino de Dios.
fuera de los cielos nuevos y la tierra nueva. Lo pone en la misma categoría de los hechiceros y fornicarios, ¿no? Ser comido por perros era señal de una maldición especial por parte de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos 23 y 24. Hablando de Jezabel, ¿conocen a Jezabel, no? La historia de Jezabel. Una mujer empoderada. Mandaba al marido y el marido se dejaba mandar de Jezabel, le hacía todo lo que ella le decía, siendo él el rey, ¿no? De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab, el esposo de Jezabel, fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Ser comido por un perro era una maldición de Dios. Este animal era tan abominable, tan inmundo, que a los ojos de un judío, un hebreo, morir comido por un perro era una muerte terrible. O que su cadáver fuese comido por un perro era deshonroso. Ahora bien, también nos habla el Señor de los cerdos, ¿no? No echéis vuestras pelas delante de los cerdos. ¿Quiénes son los cerdos? Bueno, en Mateo capítulo 8, la historia del endemoniado ganadero, como le dice el endemoniado gadareno. En la historia del endemoniado gadareno, la Biblia dice que los demonios que estaban en este hombre de Gadara le pidieron a Jesús ir a los cerdos. Había un hato de cerdos y ellos le dijeron: permítenos ir a los cerdos. Ellos tomaron posesión de esos animales. Esos animales fueron el refugio de los demonios. Levítico 11, versículos 7 y 8. Levítico 11, versículos 7 y 8. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Ay, gracias a Dios yo no como cerdo. Esto es la ley mosaica, hermanos, ley ceremonial, no tiene nada que ver con nosotros. Jesús abolió la ley ceremonial. Entonces, si alguien no come cerdo por cuestión religiosa, pierde el tiempo. Ahora, si lo hace por cuestión de salud, allá cada quien. Es libre de comer lo que quiera. Pero que nadie diga o se sienta espiritual porque no come cerdo, porque esto es parte de la ley ceremonial. Apuntaba a una verdad espiritual que es la que estamos estudiando hoy: la naturaleza corrupta del hombre. Pero esto no tiene poderes de salvación ni de santificación. Que nadie se sienta aquí más bueno que otro porque no come cerdo. No, yo no como cerdo por salud, listo, amén. Pero que nadie diga: ay, ¿y tú por qué comes cerdo? Si comer cerdo es pecado. No has entendido la ley, hermano. No has entendido la ley. Ley ceremonial abolida en la cruz del Calvario. No es la ley moral de Dios. Entonces, para el judío, en la ley, el pacto mosaico, estaba prohibido comer cerdo porque era un animal inmundo. Lucas 15, del 15 al 16, la parábola del hijo pródigo. El Señor, para ofender más aún a sus adversarios, les dice que ese judío, el hijo pródigo, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y el Señor está diciendo que la naturaleza caída del hombre es tan putrefacta que puede llegar a niveles abominables. Por ejemplo, que un judío desee comer junto con los marranos. Que hay personas que llegan a un nivel tal de depravación, bueno, ya son depravados, pero se hunden tanto en ello que se pueden comportar como animales incluso. Y eso así es como está nuestra sociedad hoy. Mamás que matan a sus hijos. Mujeres que por diseño de Dios son sensibles, afables, apacibles, suaves, tiernas, y el 8 de marzo salen a la calle, se suben la blusa, tiran piedra, escupen a la policía, vandalizan. Oiga, pero esto no está bien. Justificado por los gobiernos. A ese nivel ha llegado el hombre, a comportarse como un animal. Continuemos. Isaías 65, del 1 al 4, hablando del pacto.
Isaías 65, 1 al 4. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, es decir, por los gentiles. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Estamos en el versículo 4. Que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. El Señor está diciendo a la nación: ustedes son mi pueblo, pero yo voy a ir a un pueblo que no es parte del pacto, porque son tan extranjeros del pacto que comen cerdo. El comer cerdo allí es un distintivo de no haber estado dentro del pacto de Dios, porque el pueblo del pacto no comía cerdo. Los gentiles eran abominables a los ojos de los judíos. ¿Por qué? Porque no distinguían entre animales inmundos y animales puros. Y Pedro nos menciona los dos animales citando el proverbio que leímos hace un rato. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Por más que tú bañes al cerdo, no deja de ser cerdo. Por más que tú laves al perro y le compres enjuague bucal, que lo venden, ¿no? En los catálogos de enjuague bucal para perros. Cuando él se vomite, se va a comer el vómito. Así tú no te des cuenta a tus espaldas. Uno dice: venga, hay una manchita ahí en el piso, ¿qué habrá ocurrido? Bueno, de pronto el perro se vomitó y se comió el vómito, y después tú llegas y le das un beso en la boca y te dejas lamer por él. ¿Está mal eso? No, cada quien hace con su boca lo que quiera, ¿sí o no? Allá tú y los microbios. Hay personas que no salen a la calle porque el cielo está nublado, pero agarran al perro y le meten unos besos y se dejan lamer. Bueno, ya cada quien. El punto es que Pedro está utilizando dos animales inmundos para reflejar la naturaleza del hombre. Inmunda, irracional. ¿A quién le cabe la cabeza vomitarse y comerse el vómito? ¿Lo has hecho alguna vez? No, vomita y chao. ¿Pero quiénes hacen eso? Los perros. ¿Alguien se ha bañado porque llegó sudado del trabajo? ¿Sí? Trabaja en algo que tenga que ver con actividad física, carpintería, construcción, metalúrgica, mecánica. Llegar a la casa, bañarse, limpiarse, perfumarse y después otra vez volver a agarrar un tarro de grasa y embadurnarse. No, eso es irracional, pero el cerdo lo hace. Tú bañas al cerdo y tan pronto como sueltas al cerdo, él sale corriendo a revolcarse en el mugre, en el barro, así huela a podrido. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza y eso refleja la condición pecaminosa del hombre sin Dios. Entonces la referencia aquí es a los incrédulos, que no poseen vida espiritual, solamente poseen vida humana y llegan a extremos donde pareciera que tuvieran vida animal en ellos. Manifiestan de esta manera su descarada naturaleza caída. Segundo punto, vamos al segundo punto. ¿Cuál es el mandato de Jesús? Ya sabemos que son los perros y los cerdos en el texto, en el mensaje de Jesús. Vamos ahora, ¿qué nos ordena Jesús? Porque no es una sugerencia, es un mandato. No deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Un judío del pueblo del pacto mosaico jamás le daría lo santo a un perro. ¿Qué era lo santo? El alimento que se sacrificaba a Dios. Dentro de las muchas ceremonias habían ofrendas que se entregaban y una parte era para el sacerdote, otra parte era para el ofrendante y comían de la ofrenda. Pero es que tenía de especial esa ofrenda. Era un animal muerto como cualquier otro, que había sido consagrado a Dios, había sido apartado para Dios, tenía un uso santo y nadie en sus 5 sentidos tomaría de ese sacrificio para darle al perro. Nadie. Hoy en día paramos al perro en el comedor y le damos: ay, no, un papito. No quiso. Ay, venga para acá que sí me lo como. Pero aquí
aquella época no, eso era inconcebible, era un animal inmundo, yo no le iba a dar los santos a los perros. Por eso el Señor le dice a la mujer sirofenicia, no es lícito tomar el pan de los hijos y darlo a los perros. No es lícito. Y mucho menos era lícito tomarle el sacrificio y darle a los perros. Los cerdos, no echen nuestras perlas delante de los cerdos. Los cerdos confundirían estas perlas con algún guisante, con algún tipo de alimento. De hecho, usted le echa al cerdo lo que sea y se lo come. Yo pensaba que los cerdos no comían huesos de pescado, se los comen. Se los comen. Cómase usted un hueso de pescado o una espina. Ay, los pescados no tienen huesos. ¿Cómo que no? ¿Y la columna qué es? ¿Y la cabeza del pescado qué tiene? Es un hueso. Y los huesos de ellos son espinas porque son delgados. ¿Cómo hacer una espina de pescado? A ver cómo nos va. No. El marrano todo eso se lo traga porque los ácidos de su estómago son tan poderosos, hermano, que derriten lo que sea. Acaban con lo que sea. El Señor está diciendo, no tomen lo preciado para dárselo al marrano. El marrano come lo que sea, pero cuando él se dé cuenta que lo que tú le has dado no es comida, lo va a pisotear. Y en algunos casos hasta te pueden agredir. ¿Ustedes han visto un marrano bravo? ¿No han visto un marrano bravo? Yo sí he visto marranos bravos. Primero nadie se los aguanta porque chillan. Pero ¿alguna vez han tratado de agarrar un marrano? Es imposible. Un marrano de 60 kilos, entre 3 personas no lo controlan. No lo controlan entre 3 personas. Marrano de 60, 70 kilos. No lo controlan 3 personas. Toca por las buenas. Bueno, algunos les amarran la cabeza de la manera en la que los marranos se manipulan. Se amarran de la cabeza. Pero si no lo amarran de la cabeza no lo vas a poder controlar. Por las buenas, con comida, así como... Así. Y mostrarle la comida para que él vaya a traerle la comida. No hay manera. Es incontrolable el marrano. Ahora bien, ¿qué quiere decir Jesús con lo santo y las perlas? Y para ir a entender qué es lo santo y las perlas, pues tenemos que ir al mismo consejo de Dios. Porque el primer principio de hermenéutica es, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. En el mismo Evangelio de Mateo, Jesús, el mismo expositor, utiliza la figura de las perlas. Mateo 13, 45 al 46. Mateo 13, 45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Lo santo y las perlas son el reino de Dios y por extensión el Evangelio. ¿Qué es lo santo? El reino de Dios. ¿Qué es la perla preciosa? La perla de gran precio. El Evangelio, el reino de Jesucristo. Lo que el Señor acá nos está diciendo es que esas cosas santas no se le pueden dar a cualquiera. Es más, nos está prohibido. Nos está prohibido. El mismo Jesús que dice, id y haced discípulos a todas las naciones en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, nos dice, no a todo el mundo se le puede presentar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ni Jesús mismo trató a todas las personas por igual. Los perros y los cerdos con quienes se nos prohíbe compartir la perla del Evangelio no solamente son los incrédulos. Hay incrédulos de incrédulos. ¿Quiénes son? Porque entonces no podríamos predicarle a nadie. Son las personas que han tenido una amplia oportunidad de oír y recibir las
buenas nuevas, pero que de forma descarada, de forma explícita, de forma frontal, la rechazan. Y no solamente la rechazan, hacen burla de ella. Se burlan del Evangelio, lo rechazan. Y uno piensa que está haciendo una buena obra. Dele. La persona se burla, rechaza, no me interesa, jajajaja, y el Señor dice, no. ¿Saben qué sucede? Es un mandamiento de Jesús. Miren lo que dice Juan Calvino, abro comillas: los perros y los cerdos son nombres que se dan no a toda clase de hombres disolutos, o a aquellos que no tienen temor de Dios ni verdadera devoción, sino a aquellos que, mediante pruebas claras, han manifestado un endurecido desprecio hacia Dios, de modo que su enfermedad parece ser incurable. Cierro comillas. Pero nosotros no creemos en palabras de hombres. Pero es que lo que Calvino está diciendo está en armonía con lo que Jesús nos está mandando. Jesús dice, no tomen lo santo para darlo a los perros. No eches tus perlas a los cerdos. Y Él nos da ejemplo en la Escritura, como si fuera poco, nos da un mandamiento y nos lo ilustra en la palabra. Mateo 10, 14 y 15. Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15. Y si alguno no recibiere, cuando Él envía a los discípulos a la misión, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué está diciendo? Si no te reciben, sal de ahí. Muchas personas quieren ser más buenas que Dios, ¿no? Le predican a una persona, la persona no me gusta, no me interesa, y empieza a hacer preguntas para burlarse las respuestas, y el creyente, no, yo tengo que ganarlo para Cristo, y dele. El Señor está diciendo, si no te reciben, sal de ahí. Es tan inmunda esa persona a los ojos de Dios que tú tienes que sacudir el polvo de tus pies. Estuviste en ese lugar, pero no tienes que tener nada que ver con ese sitio. Sacude el polvo de tus pies. Mateo 13, del 10 y 11. Mateo 13, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, oído. A los que no creen en la doctrina de la elección y la predestinación y todavía se creen los soberanos, ¿no? Bien, oído. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Hijos míos, yo vine aquí a revelaros a vosotros los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. No, yo no creo en la elección. Aquí está la elección. Jesús está diciendo abiertamente, a ustedes les vine a revelar los misterios de Dios, pero no se los voy a revelar a ellos. ¿Está claro? Pero la gente no quiere aceptarlo. Todavía quieren ser los reyes de su vida, los soberanos de su vida, destronar a Dios. ¿Está claro? A ti te ha sido revelado. Oído que dice revelado. Dios condescendiendo con el hombre, Dios bajándose de su trono para mostrarte a ti la verdad. No es que tú la entendiste porque eres Albert Einstein, eres muy inteligente, no, Dios te lo ha revelado. Pero hay otras personas a las que Dios no se los quiere revelar. A vosotros sí, mis discípulos, a ellos no. Y más adelante empieza a hablar. Les hablo por parábolas para que teniendo oído oigan y no entiendan, ni se conviertan. Ahí lo dice claro, hermano, lean el texto completo. Léanlo. No, pero es que ellos tienen que tener misericordia a todo el mundo. Y a ti, ¿quién te dijo que Dios le dé algo al hombre? Entonces bajamos a Dios del trono y nos subimos nosotros. No, Señor, tú tienes que salvar a todo el mundo. Porque el mundo tiene libre albedrío. El hombre libre albedrío es
está cautivo por el pecado. Romanos 3. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. Ahí no es un saco ¿por qué? No hay uno solo. Jesús lo está diciendo claro, hermanos. Hay personas con las que yo tengo misericordia. Romanos 9. Tendré misericordia al que tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, porque nadie va a querer, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién depende? De Dios. Hay personas a las que hay que tener misericordia como Cristo la tuvo, pero otras con las que mejor ni siquiera tratar. Les hablo por parábolas para que no crean en mí, porque están condenados, aborrecen a Dios, hacen burla del Evangelio, le hacían preguntas al Señor para hacerlo quedar mal, para tentarlo, al mismo Dios. Y ahora pues vamos al reto que hicimos al inicio. Lucas 23:9. Lucas 23:9 se nos narra la audiencia que Jesús tuvo con Pilatos y posteriormente con Herodes. Se nos dice que Pilato le respondió, tú eres el rey de los, que le preguntó, tú eres el rey de los judíos, él dice, tú lo has dicho. Pero en Juan capítulo 18, si ustedes leen, no tenemos tiempo para leerlo, búsquenlo en casa y lo leen. Jesús tuvo una conversación con Pilato. Conversaron los dos. Pilato preguntaba, Jesús le respondía. Pero Lucas 23:9 nos dice, cuando Pilato lo remitió a Herodes, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho. ¡Qué alegría! Vamos a la iglesia. A mí me encanta Sujel Michelén. A mí me gusta oír a Miguel Núñez. A mí me gusta oír a Paul Bacher. ¡Oh, qué sabiduría! Yo no entendía la elección. Yo no entendía la doctrina reformada. ¡Ay, estoy escuchando a Arcis Pro! ¡Qué chévere! ¡Qué bonito! Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Ustedes sabían que el silencio es un juicio de Dios. Por eso hay personas que vienen a la iglesia y tienen 1000 preguntas. No, y la segunda venida de Cristo, y es verdad que la predestinación, y es verdad que lo otro y lo otro. Y la labor del predicador es siempre llevar la conversación a Cristo y su Evangelio. Podemos explicarle a la persona la predestinación, podemos explicarle la escatología reformada, la teología del pacto, y no le va a servir de nada si no se le enseña a Cristo y el Evangelio. Incluso hay personas que lo único que quieren es saciar su curiosidad. Tienen mucha curiosidad de saber cosas de la Biblia, pero no quieren nada con el Evangelio. Ese era el caso de Herodes. Tenía muchas preguntas. Le alegró ver a Jesús. ¿Qué le costaba a Jesús responderle? De pronto se convertía. No, Jesús guardó silencio y no le respondió absolutamente nada, porque posiblemente lo que Herodes iba a hacer era pisotear la perla del Evangelio como un marrano. Vamos al resto de la Biblia. Los apóstoles, Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a los judíos, ¿no? A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Hermanos judíos, teníamos que predicarle el Evangelio a vosotros, pero ya no más. Habéis desechado la perla, habéis desechado el Evangelio. Nos vamos a predicar a otra parte. Hechos 18:6. Pero componiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. La misma situación. ¿Quieren recibir el Evangelio?
no quieren nada con Jesucristo, si te vino de acuerdo, me voy a predicar a otra parte. Y tú que oyes el evangelio una y otra vez, van a tu casa, al grupo familiar a predicarte el evangelio una y otra vez, te das el lujo de rechazar la verdad. Tal vez no de forma explícita, pero en tu corazón no aceptas el mandamiento de Dios. No te arrepientes, rechazas a Cristo. No cruces la línea. No cruces la línea entre un incrédulo y un cerdo. Todo incrédulo debe recibir el evangelio. A todos tiene que ser predicada la verdad. Pero cuando el incrédulo hace burla, juega con la verdad, pisotea la perla del evangelio, pisotea lo santo como un perro, ha llegado la hora de decir: me voy a predicar a otra parte. Ese es el mandamiento del Señor de la Biblia. El Cristo buen, bonachón, chévere, afeminado, que no, yo sé que algún día se van a convertir, aun cuando para ellos la verdad sea una recocha. Y quien peca después, el mensajero, porque el mensajero está exponiendo lo santo para que los demás se burlen de Dios. Y Dios nos va a pedir cuenta de eso. Los cerdos, parte del versículo: no den los santos a los perros, ni echen nuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Habiendo gustado glotonamente de las perlas que parecen alberjas o bellotas, y ven que no es el alimento, que no pueden hacer nada con ellas, pues las pisotean. Pisotean eso. Atacan y destrozan a aquel que le ha dado eso que no es comestible, así tenga todo el valor del mundo. Dele un anillo de oro a un perro a ver si se lo come. No, lo escupe. Si a veces escupen las galletas, la purina, que no me gusta, y usted se la mete en la boca y el perro con la lengua vuelve y la tira. ¿Qué hace uno? Dígame, ¿qué hace uno cuando el perro no quiere comer el alimento? ¿No quiere? Pues aguante hambre. Y con el evangelio no hacemos eso. La gente se burla de Jesucristo, se burla de la palabra de Dios, y nosotros ahí, yo soy más bueno que Dios, tengo que tener misericordia. Claro que hay que tener misericordia, pero hay que tener discernimiento para entender cuando la persona está en rebeldía abierta contra Dios y cuando exponerle la verdad, lejos de convertirlo, va a atentar contra la dignidad de Dios. Es un mandamiento del Señor. Es como si el vecino dijera: no permitas que esto ocurra, ni con la verdad del evangelio, ni contigo, porque se van a venir en tu contra. A veces viene persecución porque hay persecución. A veces viene persecución porque no somos inteligentes ni sabios. Nos metemos donde nadie nos ha llamado, buscamos problemas que no tenemos por qué buscarlos. Hay un grupo de borrachos en la esquina, no les voy a evangelizarlos. Ay, hermanos, ¿cuántos se han convertido? ¿Cuántos se han convertido? Empiezan a burlarse del predicador. Porque nadie quiere, dentro del grupo de amigos borrachos, parecer blandito a la predicación. Empiezan a hacer chistes, empiezan a burlarse. Tú piensas que estás haciendo lo bueno, no, estás pecando contra Dios porque estás echando lo santo delante de los perros. Tus perlas las estás dando para que los cerdos las coman. No se las van a comer, las van a pisotear. Pero hay que tener discernimiento, pedirle a Dios que nos dé discernimiento para poder saber, bueno, entonces ¿a quién le predico? Bueno, como lo digo siempre, la Biblia no es el libro de todas las respuestas, nos enseña principios. Y por eso es necesario que Dios nos lleve de su sabiduría, de su palabra, para saber hasta qué punto debo llegar
para saber cómo tratar a cada persona en particular, para conocer sus necesidades, porque no todos tienen las mismas necesidades. Yo no puedo andar por la calle con un parlante gritándole al mundo que se arrepienta. La gente se burla de eso, hombre. Yo no puedo andar por la calle diciéndole a todo el mundo: arrepiéntete, pecador, hijo del diablo. Hermano, eso es un meme. Yo tengo que saber quién es esa persona, qué necesidades tiene, que Dios a través de su Espíritu Santo me dé sabiduría para tratar a cada persona según su situación. No a todos se les puede tratar de la misma manera. Aplicaciones. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Bueno, en primer lugar, que tenemos que reconocer que hay diferentes tipos de personas. No todos son iguales. Hay jóvenes, hay adultos, hay hombres, hay mujeres con diferentes contextos, problemáticas. Yo no puedo presentar el Evangelio de la misma manera a todo el mundo. En primer lugar, tengo que saber qué ofrecerle a cada uno de ellos. Y en la medida, en el proceso, ir llevando a la persona a Cristo. No siempre la predicación tiene que comenzar por decirle a la persona que es un pecador que se va a ir al infierno. No, yo ya le he predicado al Álvaro, sí, les dije que si no se arrepienten se van a pudrir en el infierno. Te faltó sabiduría. Porque eso no lo hacía ni Jesús. Él se acercaba a las personas, se preocupaba por ellas, atendía sus necesidades y les daba el pan de vida. En segundo lugar, nuestro testimonio cristiano, nuestra predicación evangelística no deben ser indiscriminadas. Si las personas que han tenido abundante oportunidad de escuchar el Evangelio, ¿sí? Personas que llevan 10 años simpatizando, o sea, a eso le dicen así, ¿no? Simpatizando, pero no responden al Evangelio. Rechazan o sea, le llama: yo soy simpatizante, llevas 10 años en la iglesia. No, no eres simpatizante, eres rebelde. Eres rebelde. Si simpatizaras con el Evangelio, vendrás a Cristo. Pero nos enseñaron en cierta congregación. Ay, hermano, ¿y por qué dice eso? Ay, gracias a Dios, pero ya vamos a acabar. Nos enseñaron en cierta congregación que hay niveles de creyentes. Está el simpatizante, que es el que va de vez en cuando a la iglesia y pone la emisora porque le gusta el predicador o escucha a su jefe Michelin. Simpatiza. Está el creyente carnal que va a la iglesia pero parece un incrédulo. Y después se sube al nivel del creyente que anda en el plano espiritual y ve visiones y Dios se le aparece en sueños y todas esas bobadas. No, hermano, solo hay dos tipos de personas: el creyente y el incrédulo. Y el incrédulo tiene que tener mucho cuidado de no cruzar la línea, de no jugar con el Evangelio. Porque algún día, como dice el himno, la puerta de la gracia se puede cerrar en tus narices. No desprecies el mensaje hoy. Ay, pero es que Dios es falto de misericordia, el pastor es falto de misericordia. No, tú mismo te pones en el lugar de un perro o de un cerdo. Tú mismo te pones en la categoría de perro o de cerdo por tu rechazo al Evangelio, por la burla a Jesucristo. De manera que seguir indefinidamente en la compañía de aquellos que ridiculizan el Evangelio no es justo para los demás. A veces uno deja de predicarle a unos por ir a predicarle a otros que no quieren, que rechazan el Evangelio, que se burlan, y uno perdiendo el tiempo con los que no quieren, habiendo gente que necesita el Evangelio. Pidámosle a Dios que nos dé discernimiento para poder saber, bueno, yo hasta cuándo tengo que lidiar con esta gente. No se convierten, no manifiestan interés por el Evangelio, se burlan, todo es una recocha. Yo me puedo ir a otro lugar como los apóstoles. Limpio estoy de la sangre de vosotros, me voy a otra parte. Ya os prediqué todo el consejo de Dios y no queréis. No queréis.
el mandamiento de Jesús, y ese es el ejemplo de los apóstoles. A veces muchas, los obreros pocos, y a veces el predicador perdiendo tiempo con gente que no quiere, siguiendo, echando lo santo a los perros, dándole las perlas a los cerdos. No es justo. De la misma manera, como creyentes tenemos que tener un profundo celo por el Evangelio y por la Biblia. Si enseñar el Evangelio a quien no lo quiere recibir es pecado, darle Biblias a todo el mundo como si no costaran nada, dar material a toda la gente como si no valiera un peso, como si las casas de publicaciones evangélicas tuvieran dinero para desperdiciar el material. No, es correcto. Hay personas que ven una tapa de gaseosa tirada en la calle y la recogen. ¡Uy! Me encontré una tapa de gaseosa. Hay personas que ven el material y dicen, yo lo quiero tener, pero no lo leen. Yo por le digo, ay, hermano, ¿tiene confesiones? Sí, ¿la vas a leer? Entonces no la lleves, porque hay otro que la necesita. Lo mismo la Biblia. No, pero es que la palabra de Dios es la que convierte. Claro que la palabra de Dios convierte, pero tiene que ser explicada. Esas salidas que hacen a la calle de repartir Biblias a todo el mundo, hermano, no las leen, no las van a leer. Eso no es discipulado. El Señor nos mandó a discipular. Te entrego el tratado y no vuelvo a ver a la persona. Eso es desperdiciar papel. No, hermano, pero hay testimonios de gente que se ha convertido. Sí, son la excepción. La norma es la gente agarra, hermano, yo lo he visto.